Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy tenemos otro paseo más, un tour al desierto florido de Atacama desde la ciudad de La Serena. Como spoiler, en este video veremos la legendaria flor Garra de León y todos los puntos de observación son nuevos, es diferente a los videos y tours anteriores. Con eso dicho, a disfrutar, comencemos. El viaje de hoy atraviesa una zona del norte de Chile. Es un viaje largo, iniciamos en La Serena, pero todos los puntos de observación están en Atacama, dentro de la ruta panamericana en el valle y el Parque Nacional Llano de Challe en la costa. Día 8 de octubre, ese día llegué en la mañana a La Serena, viajé toda la noche en un hermoso bus que está o estará en otro video, un bus muy lindo que están mirando. Estuve en la mañana en el terminal. Tomé desayuno, me relajé mirando los buses que había una gran variedad, y cerca de las 7:30 de la mañana, un poco después, la agencia Turismo Los Navegantes me fue a buscar al terminal. Me subí al furgón en ese lugar. La ruta desde La Serena y Coquimbo es súper larga, desde la ciudad hasta el primer punto de observación de flores. Tenemos 250 kilómetros, casi un viaje a Talca. Es largo, pero pese a la distancia, el paseo no se sintió largo ni pesado, porque tuvimos varias paradas, pausas y todo fue muy grato. La mayoría de los pasajeros era de La Serena y de Coquimbo. En la ruta, por varios momentos, tuvimos la niebla matutina, la camanchaca, especialmente en la zona de cuestas, como la Cuesta Buenos Aires. Ya llegando a la zona del valle, el tiempo estaba despejado, aunque las nubes y la niebla todavía se veían adelante en otros puntos del camino. Siempre es así en las mañanas. La primera parada de descanso fue un área de servicio en la carretera, cerca de Punta Colorada, en el límite de la región de Atacama y la región de Coquimbo. En este lugar hay baños públicos. Las personas aprovecharon para descansar, estirar las piernas, moverse, y como observación, en la carretera, en las orillas había varias flores amarillas, que justamente son estas flores. Se llaman coronilla de fraile, son una floración típica del desierto florido y están en muchos lugares, tanto de la costa como del valle. En esta área de descanso había varios buses de turismo que venían desde La Serena y Coquimbo. Todos estos buses que estamos viendo hacen rutas parecidas. Nosotros aquí tuvimos un desayuno. Las personas del tour trajeron té, café, jugo, había pan con queso y jamón, había medialunas. El desayuno estaba rico y estaba incluido. Yo tomé jugo y unas medialunas, pero todo estaba muy rico y era uno de los puntos fuertes o virtuosos de este tour. Mientras vamos por la carretera panamericana, puedo decir que me gusta mucho vivir este tipo de experiencias. El norte de Chile es muy lindo y ver el desierto de Atacama, que es un lugar muy seco, en estas condiciones es algo motivante. Por cosas de la vida, he podido ver distintas caras del desierto florido en 2011, 2015, 2017 y ahora en 2022. Todos estos años han sido las últimas floraciones destacadas o grandes. Es todo un placer y me alegra que ustedes puedan disfrutar de esto gracias a estos videos hechos con cariño. A unos 250 kilómetros de La Serena, la van tomó un camino interior hacia unas torres de alta tensión, y en este lugar tendremos nuestro primer punto de observación de flores, entre la ciudad de Vallenar y la ciudad de Copiapó. ¿Qué les parece? En un año normal, y pueden comprobar eso en los mapas satelitales, todo esto es desierto puro. Arenas, piedras, cero árbol, nada de vegetación. Y ahora es un manto de flores moradas y blancas. En el valle, el desierto florido se muestra de esta forma, con praderas largas y grandes, o manchones, con flores de un solo color o de dos colores, pero siempre va predominando una especie. Aquí las flores moradas son las flores patas de guanaco del género Cistante, las protagonistas de muchas postales. El desierto florido da para muchas fotos lindas y las flores blancas son flores suspiro del género Nolana.
En este lugar había un camino, una huella para caminar y cruzar la pradera, y en la huella había flores de ñañucas amarillas, pero eran pocas y ya estaban marchitas o en proceso de marchitarse. Un concepto que cruza estos videos, este tour, pero también los otros videos del desierto florido, es que todo esto es una suma de primaveras. Son muchas primaveras que suceden simultáneamente y también van cumpliendo etapas. Lo otro curioso es que en videos anteriores casi no vimos insectos, pero ahora sí hay muchos insectos o bichos. Este bicho se llama vaquita, del género Gyriosomus, y en esta pradera había muchas vaquitas, muchos de estos insectos. Son muy simpáticos de ver, no hacen nada a las personas, solamente caminan y van comiendo detritos, cosas vegetales y otros bichos. Aquí también tenemos flores coronillas de fraile, estas flores amarillas muy lindas, y es curioso porque si se fijan, las flores moradas están en la parte alta de la loma, de este cerro pequeño, pero en la parte baja no están esas flores. Hay montículos con estas otras flores amarillas. Y en otras partes, las flores patas de guanaco están en el valle, están en partes planas. Es bien curiosa esa observación. La segunda parada está relativamente cerca, pero en el otro lado de la carretera. Es una planicie grande, llena de flores moradas, en el kilómetro 724 de la ruta panamericana. Esta parada es bastante conocida y vienen muchos buses, además de otras agencias turísticas y personas en sus vehículos. Lo novedoso de esta parada, o de esta fecha, es que es una pradera parecida a la que vimos antes y también a la que vimos en el segundo tour desde Caldera. Pero ahora, además de las flores patas de guanaco y las flores suspiro, había flores malvilla. Estas flores tienen un color morado claro y antes no había florecido ninguna, pero ahora había muchas de estas flores, junto con las otras flores moradas y las flores blancas. También había unas flores amarillas que estaban brotando. Todavía les quedaban semanas para crecer y me parece bonito, es emocionante ver todo esto, el cambio tan dramático entre un desierto pelado, arenoso, caluroso y esto, con estas flores, con los insectos, con los pájaros. La vida en el desierto es muy resiliente, los animales y las plantas están adaptadas a estas condiciones extremas. Aquí el sol en la tarde pega fuerte y pega de manera permanente. No hay ningún árbol, ninguna sombra. Por eso también el desierto florido de Atacama tiene una duración muy variable. Pueden ser semanas, un mes. Para este 2022, el pic era a fines de septiembre e inicio de octubre. Y ya en las semanas siguientes viene el declive, el final de esta primavera fugaz, hasta que otra lluvia vuelva a encontrar las semillas que queden y vuelva a emerger la vida otra vez en el desierto. Ya hicimos la observación en el valle y ahora toca la observación en la costa. Yendo hacia la costa, en vez de tener praderas de un solo color o de unas pocas especies de flores, tenemos mayor diversidad de flores, de especies y de posibilidades. Para mí, algo que me alegró mucho el corazón fue ver que el tour cubría esta ruta. Esta ruta interior tiene unos pocos pueblos pequeños. Es un camino paralelo al camino de Totoral que vimos en el otro video. Y es una ruta especial porque cruza el Parque Nacional Llanos de Challe. Me causaba mucha curiosidad ver cómo era, qué tipo de flores veríamos, cómo sería el paisaje. Además de que como no hay pueblos, hay muy pocos pueblos,
No hay transporte público que use esta ruta, es una ruta muy apartada. Y ya dentro del Parque Nacional, el camino está paralelo a la quebrada de Carrizal, uno de los ríos intermitentes. A los lados teníamos cerros de 300, 400 metros de altura y nosotros casi estábamos al nivel del mar. Es grande. Se ve imponente. Nuevamente con una mesa linda, tuvimos un almuerzo. El tour incluía el almuerzo, había 4 opciones, incluyendo una opción vegetariana. Yo comí un sándwich italiano, es pan con tomate, palta, mayonesa, esta vez tenía pollo. También traía papas fritas, todo estaba muy rico, muy agradable, todos lo disfrutamos mucho. Y el paisaje es impresionante, a mí me encantó. En Totoral, acá la quebrada de Carrizal también pasa en Los Choros, cuando uno va a Isla Damas a ver delfines, ballenas y pingüinos. Otro paseo que está en el canal. Pasa que estos valles enormes, con cerros grandes, son vestigios de una época que se ve muy lejana en el tiempo. Una época en que todo esto tenía agua, mucha agua. En los mapas satelitales puedes ver huellas de esas aguas. Y quizás cómo habrá sido todo esto en esa época. Yo doy las gracias a Dios por poder hacer todas estas cosas, venir por el fin de semana a disfrutar del desierto florido, a tomar fotos, grabar, compartirlo con ustedes y que sean parte de esta primavera preciosa, de ver todas estas flores. Hay especies que veremos por primera vez, que no están en el video de Huasco y Llano de Challe y que tampoco están en el video de Caldera. Yo les recomiendo que vean todos los videos porque así pueden ver distintas caras, distintas flores, distintas experiencias. El Parque Llano de Challe fue creado en 1994 principalmente para proteger la diversidad de especies, de flores. Hay cactus, hay plantas suculentas y también hay otras plantas geófitas, que estas últimas tienen unos bulbos debajo de la tierra y acumulan agua. Las papas son un ejemplo clásico de este tipo de planta. Llano de Challe tiene muchas especies endémicas. El desierto florido en sí mismo, como fenómeno, engloba cerca de 200 especies de flores. ¿Hay alguna flor que les haya parecido linda de todo lo que hemos visto? Como para destacar, aunque hay flores muy lindas, esta vez vimos estas flores amarillas pequeñas. Les dicen rositas, aunque no parecen rosas normales. El género es un poco difícil de pronunciar, pero se dice Cruikshankia. Y son flores más chicas que un dedo. Muy, muy, muy pequeñas. En la cámara se ven grandes, pero son chicas, chicas, chicas. Y muy lindas. Yo espero que lo estén pasando muy bien, que estén disfrutando, que se sientan aquí, que se relajen. Además del transporte, me gusta compartir estas aventuras, que conozcamos juntos un montón de lugares, nuevamente relajarse y disfrutar de las cosas que nos ofrece la vida. Por mientras, después de ver todas estas flores, todas estas cosas, veamos la ficha y seguimos con el resto del video. Esta agencia se llama Turismo Los Navegantes. La ubicas en Facebook, Instagram, también atienden por WhatsApp. Son una agencia de Coquimbo. El tour que estamos viendo costó 50.000 pesos, unos $55, y además del transporte incluye desayuno y almuerzo. Desde La Serena y Coquimbo hay agencias que están ofreciendo viajes parecidos, ya hemos visto algunos buses, además de otros circuitos que visitan zonas más cercanas, donde ven el desierto florido costero de la región. Yo tomé uno de esos viajes en 2015 y son circuitos lindos, hay flores muy lindas en la región de Coquimbo. Yo creo que lo importante es disfrutar y ver bien la ruta que vas a hacer para que cumpla las expectativas que tienes de lo que quieres conocer como desierto florido. Estos videos son presentados por mis libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Hay packs con descuentos. Y también muchas gracias a quienes apuestan por mi trabajo con el botón super gracias. Lo agradezco de todo corazón. Venir por tercera vez en el año tuvo su fruto. En una de las paradas del camino había algunas personas, algunos autos parados, y era que no, aquí pudimos ver la flor garra de león del género Bomarea,
Es una flor muy linda, muy rara, se considera en estado vulnerable, podría extinguirse, y esta flor solo vive en Llano de Chaille, en este parque nacional. Es una de las últimas flores en florecer y muy pocas personas pueden verla. Realmente somos muy afortunados. Yo en todos estos años es primera vez que la veo. He visto la planta, las hojas, pero nunca había visto la flor y realmente es muy linda, así que comparto esa alegría con ustedes. La van, el transporte, siguió su camino hacia Carrizal Bajo, que es una de las zonas que visitamos en el primer video del desierto florido de este año. El camino desde la Panamericana hasta la costa está totalmente pavimentado, en buen estado, es una buena ruta. Y en la zona de Carrizal Bajo vimos el mar, también había algunas flores en los alrededores del camino. Carrizal Bajo es un lugar pequeño, acogedor, y en este lugar hicimos una parada para que las personas pudieran ir al baño. En Carrizal Bajo, además de baño, el lugar ofrecía almuerzos, colaciones. La quebrada de Carrizal, por la que hemos estado en todo el camino, justamente desemboca aquí, en esta zona, y es muy lindo de ver cómo era en el valle y cómo es acá en la playa. También, ya devolviéndonos, siguiendo el camino hacia Llano de Chaille, por la zona vimos el mismo bus verde del primer video. Ellos también estaban haciendo el circuito del primer video. Espero poder viajar en ese bus en alguna otra ruta. Me queda pendiente, pero lo quiero hacer. Otra vez tomamos la ruta costera que va hacia Huasco, un circuito de unos 45 kilómetros. La ruta costera es bonita y afortunadamente desde mi asiento puedo tener una vista privilegiada del camino. Se disfruta mucho con esta vista, ¿cierto? Ese bus de 2 pisos también es de La Serena, es otra agencia de turismo que vino a ver el desierto florido. Era sobrecogedor ver el mar, el océano Pacífico, además de todas las personas, los cerros, las flores, las manchas de colores, la vegetación. En casi un mes todo el lugar está transformado y es muy distinto de lo que vimos antes. Hemos llegado a la cuarta parada para ver flores, la segunda dentro de Parque Llano de Chaille. La vista es linda con las flores y el mar, pero corre viento, hay que bajar abrigado. Un poco antes de llegar a Playa Blanca, el lugar donde está la oficina de CONAF, bajamos por unos caminos para ver las flores junto al mar. Las flores moradas son flores patas de guanaco, pero es otra especie, no es la misma del valle. Las plantas de acá son más grandes. Son enormes, muy grandes. Las flores amarillas son flores amancay del género Valvicia. También hay cactus de distintas especies. Otras flores como el huilli, que son estas flores blancas con centro amarillo. Y hay otras flores más, incluso unas flores patas de guanaco con un color más suave. Pero la mayoría de lo que hay aquí corresponde a esas flores que he mencionado. Y es una vista muy bonita, ¿cierto? Se ve hermoso. Realmente se ve muy bonito y nuevamente pensar que en un año normal todo esto es pelado. Están los cactus, pero no están las otras flores, hay algunos arbustos nomás. Un hallazgo notable fue esta planta, borlón de alforja, que no la habíamos visto en las ocasiones anteriores. Estaba todavía floreciendo, le falta todavía para poder ver la flor completa. Pero bacán poder verla, po. Es bacán. Para mí ha sido un lugar muy lindo. Me imagino, yo creo que usaré una foto de aquí para la portada del video. Y es que aquí puedes hacer fotos muy lindas. Seguimos la ruta. Estamos pasando por el centro de información del parque, lugar donde estaban varios autos y buses y donde están los senderos que puedes caminar. El lugar se veía bien verde, muy lindo. En el primer video vimos esa zona. Y también vimos la hermosa Playa Blanca con arenas blancas, muy hermosa y muy relajante. En el camino, yendo hacia Huasco, vimos pasar varios buses de turismo, venían todos juntos y numerados, eran 6 buses de distintos colores y tamaños. Cuando uno piensa en el desierto florido en Atacama, lo usual sería pensar en salir desde Copiapó y Vallenar
que son las ciudades más cercanas. Pero en realidad hay viajes desde muchas ciudades, desde muchos lados. Hay personas que acuden desde todos los rincones del país para ver y disfrutar de estas cosas, de estas flores, de esta maravilla natural. La última parada para ver flores es un lugar apartado entre Carrizal Bajo y Huasco, una quebrada. El lugar a primera vista no es muy vistoso, pero había una gran diversidad de especies. Al final, eso también es la parte lúdica de estos paseos, de estos viajes en el desierto florido, porque empiezas a conocer las flores, los libros del tema, las revistas, vas viendo distintas variedades o especies que existen, y es como llenar un Pokédex, pero con flores. En vez de Pokémon son especies de flores, una especie de coleccionismo. De cosas notables, había lirios de campo. El género Alstroemeria son unas flores sumamente hermosas, muy lindas. Y también había otras cosas, por supuesto. El conductor y guía Oscar contaba que como el viaje es muy largo, ellos tratan de concentrar y hacer el viaje con pocas paradas, pero buenas paradas, buscando lo mejor posible y probando distintos circuitos. Y yo creo que eso logró. Hemos visto cosas maravillosas, el viaje ha sido agradable, no ha sido cansador. Las personas del tour también eran muy buena onda, muy ameno. Yo quedé muy contento. De verdad ha sido muy lindo. Retomando la aventura, del viaje en sí mismo nos queda poco, pero igual hay algunas cosas notables. En las cercanías de Huasco, en el primer video, había cerros de color verde y unas flores que estaban brotando recién. Ahora había mantos de flores blancas, flores de suspiro, de las orillas de la ruta, y en los cerros el verde se transformó en amarillo. Había alfombras de ñañucas amarillas. Me dio un poco de pena no poder parar ahí, pero es que el viaje de vuelta que nos toca es muy largo. Hicimos una parada corta en Huasco Bajo. Hay varios negocios para comprar aceitunas, aceite de oliva y todos esos productos típicos de la zona. En la parada algunas personas aprovecharon para comprar, otros caminamos un poco para estirar las piernas, para relajarnos, porque nos tocan 230 kilómetros más. En total, sumando cada punto, hicimos como 650 kilómetros en el día. Pero no se notó, realmente no se notó, yo no llegué molido, llegué bien, muy contento. Para finalizar, pasamos de día por la ruta de Huasco, de Freirina y Vallenar. El valle del río Huasco es un valle verde lleno de olivos, el lugar es muy bonito. También a ratos vimos pasar los trenes. Estos trenes llevan el mineral de hierro desde la mina El Algarrobo hasta el puerto de Huasco. Para la cámara también fue un viaje especial porque fue su último viaje. En La Serena se me estropeó, se me cayó y me tocó renovarla. Estaba tomando una foto y se me soltó la cámara y murió. Pero son cosas que pasan. Así que recordemos con cariño a la cámara amiga que me acompañó en tantas aventuras. Yo recuerdo todas las cámaras con cariño. He vivido aventuras lindas con cada una. Y el viaje de vuelta fue bonito. Por momentos me fui quedando dormido, pero también fui mirando algunas cosas. Lo más notable fue el paso por la Cuesta Buenos Aires, que para variar tenía nubes. Ese lugar tiene nubes casi siempre, aunque le he pasado con sol en otras ocasiones. Y para despedir el viaje, porque llegamos tarde, llegamos de noche, cerca de las 8:30 de la noche, terminamos el video con el atardecer desde Caleta Los Hornos, una hermosura, realmente muy lindo. De mi parte, muchas gracias por la sintonía. Espero que hayan disfrutado mucho, que estén súper bien, que Dios los bendiga mucho y que nos sigamos viendo en más videos y más aventuras. ¡Chau!